Bienvenidos a la clase en modalidad distancia correspondiente a la tercera parte del módulo 11, dispositivos de entrada-salida. Bueno, para esta tercera y última parte del módulo nos ha quedado retomar donde habíamos dejado, que habíamos terminado de ver las distintas formas en las que se organiza la entrada-salida, cada vez tendiente a lograr un mejor desempeño. Pero claro, la mejor organización solo va a ser tan buena como la velocidad a la cual podamos acceder al dispositivo. Entonces, si bien hay una gran heterogeneidad de dispositivos, en este módulo nos vamos a concentrar quizás con uno de los más importantes o uno de los que determina el desempeño de la computadora generalmente, que es el almacenamiento rotacional, lo que normalmente llamamos el disco rígido, y bueno, la versión, esa nueva variante que apareció en estos últimos años, lo que denominamos disco de estado sólido. Y después vamos a ver también una estrategia a nivel de software llamada RAID, que nos va a permitir de alguna manera extraer agua de las piedras, lograr un poquito más de desempeño sin necesidad de hacer una gran inversión en hardware, sin tener que mejorar ese almacenamiento rotacional o ese almacenamiento de estado sólido. Pero bueno, empecemos entonces por el principio. El primer punto es tomar contacto con lo que genéricamente llamamos almacenamiento rotativo, y una vez que tengamos claro el funcionamiento de este dispositivo, vamos a avanzar sobre los de estado sólido. Desde los albores de la computación, digamos desde las computadoras de la primera generación, ha sido la memoria secundaria por excelencia. Desde ya, como memoria principal, como almacenamiento primario, estaba la memoria principal, que bueno, es un poco más veloz y desde ya de velocidad de acceso, de costo superior, de tamaño menor. Es una combinación de factores. A medida que vamos bajando en la jerarquía de almacenamiento, vamos teniendo mayor cantidad de almacenamiento a disposición, pero claro, se lo accede a una velocidad un poco menor o sensiblemente menor, vamos a ver, y también el costo se va achicando. O sea, si todos estos factores fueran independientes entre sí, bueno, lo que tendríamos todos sería computadoras con terabytes y terabytes de RAM, y bueno, no habría disco rígido, no habría almacenamiento de estado sólido, no habría nada de esas otras tecnologías en donde guardamos la información. Una de las tecnologías de memoria principal que se están explorando en los laboratorios de investigación y desarrollo apunta a lograr eso. Es una memoria, creo que algo les había comentado, la memoria magnetorresistiva, pero bueno, de nuevo no ha salido ahí de la ciencia ficción por ahora, así que bueno, vamos a tener que esperar hasta que pase algo allí con eso. Yendo un poco a lo que está a disposición hoy en día, bueno, tenemos la memoria RAM convencional y tenemos almacenamiento rotativo o de estado sólido para esa memoria secundaria, digamos, de las computadoras que tenemos a disposición. Este almacenamiento rotativo es lo que normalmente llamamos el HDD o el disco rígido. HDD es de la sigla Hard Disk Drive, que es, bueno, disco rígido en inglés. Y internamente se compone, ahora vamos a verlo en una foto, si tal vez esta explicación hablada no queda tan claro, está compuesto por una o más superficies circulares, que en la jerga se las denomina platos, que giran a una alta velocidad. La idea está tomada de lo que eran los antiguos discos de pasta, en los que, bueno, venía la música hace un tiempo atrás. Entonces se habla de que el cabezal está quieto y gira el disco, o sea, gira la información y la cabeza de lectura-escritura no se mueve, está fija. Es una combinación rara, por ahí estamos acostumbrados, no sé, uno lo hubiera pensado tal vez al revés, como que se mueva el cabezal de escritura, de repente como una impresora, ¿no? En donde el cabezal de impresión es el que se mueve y el papel, mientras uno va haciendo la línea, se mantiene estático. Bueno, aquí es al revés, es como que se mantiene estático el cabezal de lectoescritura y se mueve el almacenamiento. En este caso, para que se pueda mover a muy alta velocidad, gira en círculo. Había otros almacenamientos
que normalmente es almacenamiento secundario offline, a diferencia del disco rígido, que generalmente es almacenamiento secundario online, a menos que se trate de un disco rígido removible donde uno, bueno, lo tiene un tiempo enchufado a la computadora y después lo retira, que también es una posibilidad desde ya. En el caso del almacenamiento secundario offline tipo cinta, ahí también teníamos un cabezal de lectoescritura y como que la cinta le iba pasando por delante. Son distintas alternativas, nos vamos a concentrar en esta que es realmente muy eficiente, que bueno, dentro de lo que hay es bastante eficiente y está presente en todas las computadoras que uno, tipo computadora de escritorio, desde ya, en plataformas de cómputo como un celular, como una tableta. En general no es buena idea tener almacenamiento rotativo porque bueno, consume mucha electricidad, además es muy lábil. Ya vamos a hablar en detalle de estas cuestiones de por qué es así. Vamos a estar teniendo, por ejemplo, si tiene un solo plato, puede tener una o dos cabezas de lectoescritura, porque son, a diferencia de esos viejos discos de pasta que le decía, donde uno tenía el lado A y el lado B, acá no, el disco rígido, a decir verdad, es una unidad sellada que tiene que funcionar en un ambiente con estricto control del polvo. Ahora les voy a contar por qué. Entonces no hay chance de que uno dé vuelta el disco. Entonces, si vos querés acceder al plato, a las dos superficies, a las dos caras del plato, bueno, la única solución es contar con una cabeza por cara, o sea, una en la cara de arriba, una en la cara de abajo, si uno quiere acceder a las dos caras a la vez. Y la información dentro de esos platos, acá es donde hay una pequeña diferencia con respecto a los discos de pasta. En los discos de pasta, la información se almacenaba en una especie de espiral. En cambio, aquí se hace en pistas circulares y hay múltiples pistas, entonces son pistas circulares concéntricas. Les decía que por ahí esto hablado cuesta visualizarlo. Bueno, para ver cómo es un disco rígido por dentro, hay, bueno, ponen disco rígido en Google, aparece un millón de imágenes. Yo esta es una de las que encontré, no me acuerdo si estaba en el artículo de Wikipedia, pero está muy interesante que se aprecian, por ejemplo, acá están los platos. Los platos están trabajados, están pulidos de forma tal que se transforman prácticamente en espejos. Ahora vamos a ver por qué tienen que estar tan trabajados, tan bien pulidos. Entonces acá vemos, este es el plato, esto de acá adentro es el motor, esto es lo que hace girar los platos. Este disco rígido en particular tiene, como vemos, dos platos. Y esto que está acá es el cabezal de lectoescritura, que les decía está inmóvil. Bueno, en realidad, como la información se guarda en esas pistas concéntricas, el cabezal sí se mueve, pero se mueve entre las distintas pistas. No se mueve en el sentido en el cual se escribe la información. Cuando el cabezal está escribiendo una cierta pista, el cabezal se queda quieto y lo que se mueve es el disco, lo que les contaba hace un ratito. Y acá vemos una piecita bastante importante que está como en lo que sería la trayectoria tangente del disco al girar. Esta piecita de acá suele contener adentro un filtro y toma el aire, porque bueno, a decir verdad, el disco rígido gira muy rápido. Gira a 3.000, 4.000, 5.000 vueltas por minuto, lo que quiere decir que por segundo da una gran cantidad de vueltas. Y genera vientos huracanados. ¿Sí? Si se fijan en la definición, creo que viento huracanado ya es, no sé, 100 km por hora. Y haciendo las cuentas, es increíble, pero genera un ventarrón de muy pequeña escala, no es que va a salir volando la compu. A veces uno escucha cuando va acelerando un disco rígido y parece que es un avión que está por despegar, pero eso es otra cuestión. Ese ventarrón pega contra acá, contra este filtrito, y en ocasiones, si hay alguna partícula que se desprende, este rígido obviamente lo acaban de abrir, si se fijan está todo pero perfectamente impecable. ¿Por qué? Porque cualquier partícula que ande por acá adentro es atrapada por ese viento huracanado y bueno, y es impactada contra ese filtro y bueno, es retenida idealmente allí. ¿Por qué hace falta estos filtros y estos cuidados y por qué el disco rígido funciona en esa atmósfera controlada? Bueno, acá no sé si se alcanza a ver, en realidad lo que vemos acá es la cabeza y el reflejo de la cabeza. Como les decía, esta superficie es un espejo. O sea, fíjense, acá está el brazo y esto que se ve acá es el reflejo del brazo. Y miren la cabeza, da la sensación como que está tocando el plato.
Pero ¿cómo puede ser que toque el plato si esta superficie parece un espejo? Bueno, la clave está en ese viento. Después tengo una foto que se ve un poquitito esto más de cerca. Ese viento, ese huracán que se genera sobre el plato, impide que la cabeza lectoescritora toque el plato. Se acerca muchísimo, a nanómetros de distancia, ¿no? A la milésima parte, no sé, de un pelo. O sea, unos tamaños. Por esa razón, si entrara una partícula de polvo y se apoya sobre el disco, es lo suficientemente gorda y dura como para o romper el cabezal o seguramente romper el disco, el sustrato del disco. Pero bueno, ahora volvemos a ese punto con la otra foto que está un poquito más cerca. Hablando un poco de la tecnología, hay que decir que el disco rígido es un medio de almacenamiento electromagnético. Es decir, usa electricidad para alterar pequeños campos magnéticos y esos pequeños campos magnéticos luego son leídos también con un pequeño electroimán y de esa manera como que podemos o grabar o leer información sobre ese sustrato. Estos platos, los platos son generalmente, bueno, solían ser de metal, han habido algunos discos rígidos donde los platos están hechos como de un silicio, como si fuera un vidrio. Se han ensayado distintos materiales. Aluminio es normalmente uno que se usa mucho, pero bueno, hoy en día se van probando con distintas aleaciones. Vos necesitas que sea lo suficientemente resistente ese sustrato como para no romperse al ser expuesto a la fuerza centrífuga que le impone el motor, ¿no? Al girar, por ejemplo, a 7.000 vueltas por minuto, a 10.000 vueltas por minuto. Pero bueno, por esa razón el sustrato no podría ser, no sé, un papel o algo finito. Son metálicos y tienen un grosor que por lo menos vos lo agarrás con la mano y no es que se doblan. Así, haciendo un poco más de fuerza, por ahí sí lo doblas, pero no es que es una cosa blanda. De allí el nombre, ¿no? Por eso se habla que es un disco rígido, en contraposición con un viejo dispositivo que usábamos antes, que eran los discos flexibles, que era la misma idea, un cabezal estático y un disco que gira, pero la diferencia es que era para bajar el costo, en lugar de ser un disco de aluminio, decía, de alguna aleación, era simplemente un disco como de un celofán o algo así, de un sustrato blandito. El principio era el mismo, era un medio de almacenamiento electromagnético, pero era mucho más precario y bueno, y con el tiempo se rompía. Obviamente tampoco no funcionaba dentro de una cápsula de atmósfera controlada como sí lo hace el disco rígido, que bueno, es lo que le da mucha más durabilidad. Bueno, lo dice acá, caramba, no lo estaba leyendo. Es el mismo sustrato, se le pone arriba del plato, que se utilizaba, por ejemplo, en los cassettes de audios o en los propios discos flexibles, esto que les contaba recién. Es como un polvito y el plato previamente se le pone como un adhesivo blando. Entonces el polvito, que es lo que es magnetizable, queda sostenido por ese adhesivo blando. Entonces cuando pasa el imán, los pedacitos de polvo son capaces de torcerse sin despegarse. O sea, es muy importante que el adhesivo ese se mantenga blando porque, bueno, si se pusiera duro, más que un disco rígido teníamos, no sé, un CD, ¿no? Un CD que quedó la información y después no se puede cambiar más. Bueno, ese cabezal es un pequeño electroimán en donde vos o bien inyectando corriente generás un campo magnético y alterás ese sustrato, o al revés, sensando, digamos, ese rulito de metal pasa cerca de esos imancitos y genera unas pequeñas corrientes y bueno, leyendo esas corrientes te das cuenta si era un 0 o si era un 1. Obviamente estoy haciendo una terrible simplificación, pero bueno, es hasta donde llega nuestra comprensión o nos interesa que llegue nuestra comprensión a la gente de computación. Lo que les contaba recién, ¿no? Para leer información es a la inversa. El cabezal va tocando, va sensando el cambio de dirección en la magnetización del sustrato y bueno, codificará, es lo que se llaman los valles y los pozos. Eso es lo que va a terminar codificando los ceros y los unos dentro del disco rígido. ¿Qué parámetros tenemos que tener en cuenta para elegir un disco rígido? Esto es algo que hacemos muchas veces, tal vez es algo que ustedes a esta altura ya lo hicieron. Y claro, uno por ahí compró un disco rígido, qué sé yo, porque te gustó el nombre, a veces te gustó el precio, eso es un buen parámetro, o te lo recomendó un amigo, o a veces caemos en las garras de los vendedores.
y el tipo que está trabajando ahí en el supermercado o en la casa de computación nos dice, llévate este disco que es buenísimo. Y no paramos a pensar que, bueno, ¿qué criterio usa el muchacho que me lo está vendiendo para recomendarlo? Más de una vez el criterio que usa es, me han quedado estos discos y no se los pude encajar a nadie, y al primer ñato que entra al negocio, a ese se lo encajan. Entonces realmente es un tema que vale la pena hacer nuestra investigación previa y después ir ya con una idea hecha. Entonces vos decís, mira, yo quiero que me vendas un Western Digital negro, no te voy a aceptar que me des el rojo, el blue, el green, el no sé qué. O sea, uno tiene que ir con la idea ya previamente de qué quiere comprar para no terminar comprando esos discos marca, vaya uno a saber qué. ¿Qué parámetros hay que mirar cuando uno va a comprar un disco rígido? Bueno, no es tan difícil. El costo, decíamos, este es un parámetro, un argumento más que válido. ¿Me alcanza la plata o no me alcanza? También podemos mirar la capacidad. A veces uno tiene ciertos requisitos en función del uso que le va a dar a la computadora y uno dice, bueno, ¿sabes qué? Con 200 GB no me arreglo, necesito un poco más. Bueno, eso es un parámetro a tener en cuenta. Y en ocasiones, pensando tal vez en un servidor o en la compu principal para un desarrollador, el desempeño también es un parámetro desde ya a tener en cuenta. El costo, el primer criterio que postulábamos a tener en cuenta, es obvio que se deriva, es directamente proporcional a los otros dos. Es decir, un disco de 2 teras te va a salir más barato que uno de 4. Un disco con un mayor desempeño te va a salir más caro que uno con menor desempeño. O sea, es medio como que el costo termina saliendo de los otros dos criterios. Entonces, analicemos, por ejemplo, qué factores afectan la capacidad del disco, qué factores afectan el desempeño. Bueno, lo que les contaba recién, ¿no? Un disco rígido de más tamaño, más desempeño, va a ser más caro. Empecemos por el principio. Capacidad. ¿Qué factores afectan la capacidad del disco? Bueno, uno de los factores es el tamaño de los platos. Hace unos años atrás se trabajaba con platos, por ejemplo, de 8 pulgadas, eran unos discos rígidos gigantescos. Nada que ver, no eran discos rígidos para una portátil, para una notebook. Después se usó mucho los de 5,1/4 y bueno, se terminó pasando ahora a los de 3,5 y más pequeños también. 3,5 típicamente es el disco que se usa en las computadoras de escritorio, 2,5 el que se usa dentro de las notebooks. Esos dos tamaños son los que se usan principalmente hoy en día. Desde ya un disco que tenga platos de mayor tamaño, bueno, va a haber la chance de que haya más pistas, por ende va a haber la chance de guardar más información en ese plato de mayor tamaño. Otro parámetro a tener en cuenta con respecto a la capacidad es la cantidad de platos. En el disco de la foto recién vimos que tenía 2 platos. Claro, si tuviera 4, bueno, podría tener sin mucho esfuerzo, sí con un poquito más de costo, ¿no? Pero sin mucho esfuerzo el doble de capacidad. Y también otro parámetro que nos afecta a la capacidad del disco es la densidad de la información. Y esto es lo raro, porque o llamativo, más que raro. Hace 30, 40 años atrás, un poquito más, se trabajaba con esos discos de 8 pulgadas y el tamaño, la capacidad de esos discos se medía en kilobytes, a lo sumo en megabytes. Después pasamos a los 5,1/4, ya se medían en cientos de megabytes. Los de 3,5 ya llegaron los de gigabyte, terabyte. Es como que, ¿cómo puede ser? Si se achica el tamaño del plato, pero sube la capacidad. Claro, porque no es lo único que cambia. Lo que ha avanzado y mucho es la densidad de la información. Se le está encontrando la vuelta de cómo hacer que los unos y los ceros ocupen menos superficie en el plato. Y de esa manera, a igualdad de tamaño de plato, terminás pudiendo guardar mucha más información. ¿Qué se hace justamente para incrementar la densidad de la información en el plato? Bueno, es fundamental acercar la cabeza. Y esto es lo que se ha desarrollado mucho, les contaba, en estos años. El disco va a sacar provecho de el huracán que se genera muy cerca de la superficie del disco. La superficie del disco como que arrastra al aire con el cual está en contacto. Entonces ese aire, cuanto más cerca al plato está, más se parece, se asemeja a un huracán. Y esta es la foto que les contaba. Hicimos zoom allí. Fíjenselo de nuevo. La superficie está desde que salió de fábrica, con la maquinación de fábrica, nada la toca, porque no hay
partículas de polvo ni nada, son atrapadas en el filtro que les contaba. Y fíjense acá vemos la cabeza, bueno, y las conexiones eléctricas del cabezal, y noten cómo no se alcanza a ver dónde termina el cabezal y dónde empieza el reflejo. ¿Y por qué no se alcanza a ver? Bueno, justamente porque está flotando a 3 nanómetros del plato, que es un tamaño inconmensurable de lo pequeño que es. Esa es una de las grandes ideas, y bueno, también lo que se ha logrado hacer es, por ejemplo, achicar el tamaño del cabezal, acercarlo más. Bueno, son todas avances tecnológicos tendientes a incrementar la densidad de la información que se guarda en el plato. Entonces, a igualdad de tamaño de plato se está pudiendo guardar muchísima más información. Inclusive de los últimos avances que hay ahora, acá se está como guardando la información solo en la superficie. Y los avances recientes que logran poner más información en la misma superficie, empezaron, no me pregunten cómo porque no tengo idea, empezaron a apilar los bits. En lugar de poner un bit al lado del otro, en cada lugar logran poner como varios bits uno arriba del otro, haciendo, no sé, uno haciéndole caballito al otro, algo por el estilo. Ahí es lo que les decía que mi entendimiento de estas cuestiones tecnológicas, hasta ahí llegamos. Leí el artículo y dije, bueno, fenómeno, será así. El efecto neto, y la razón por la cual les estoy contando esto, es que, bueno, podemos mantener el tamaño del disco y simplemente con estos avances tecnológicos lograr discos de todavía más capacidad. O sea, con igualdad de costo, porque no es mucho más grande, más voluminoso el disco rígido en sí, logramos tener un montón más de gigas o de teras o bueno, de lo que estemos comprando. También es verdad que ha aparecido un competidor, que es el que vamos a ver a continuación, de los discos de estado sólido, que bueno, va a hacer que tal vez nunca lleguemos a lograr todo lo que se podía haber logrado con los discos rígidos, producto de que, bueno, la tensión y las compras, ¿no? Digamos, donde nosotros ponemos nuestra plata, se nos va a terminar yendo a esa nueva tecnología, porque, bueno, cuando hagamos la comparativa van a ver que hay unas cuantas ventajas y muy poquitas desventajas para esa tecnología, que posiblemente termine en algún momento reemplazando completamente a los discos rígidos. Como en algún momento había discos flexibles y hoy en día te venden una computadora que no tiene unidad de disco flexible y nadie se queja, porque uno se quejaría, por ejemplo, si no tuviera un USB fácil para poner el pendrive, pero no te quejas porque no tiene una disquetera de 3,5, una disquetera de 5,1/4, esas cosas que se usaban hace unos años atrás. Sospecho que con los discos rígidos nos va a terminar pasando lo mismo. Bueno, veníamos hablando entonces de las dos características que terminaban determinando el precio. Por un lado, la capacidad. La otra que nos quedaba analizar era el desempeño. El desempeño también se ve afectado por cuestiones, por decisiones de diseño del fabricante del disco rígido. Tenemos que tener en cuenta cómo terminamos, qué costo se paga al acceder a la información dentro del disco rígido. Y bueno, uno de los costos más importantes que se pagan es lo que se llama el tiempo de búsqueda, y ese parámetro viene dado, como el disco puede tener una cantidad distinta de pistas, el dato, y uno por ahí, los accesos son aleatorios dentro del disco rígido, desde ya, ¿no? Uno accede a este archivo, puede acceder a aquel otro, y no necesariamente son archivos que están uno al lado del otro, puede estar en puntas opuestas del disco. Entonces es muy interesante, más que el tiempo de búsqueda de un acceso puntualmente, sino el tiempo de búsqueda promedio. Es decir, buscando información aleatoriamente en el disco, ver cuánto tarda el tiempo de búsqueda en cada uno de esos accesos y después tomar el promedio. ¿Y de qué se trata este tiempo de búsqueda? Bueno, es el tiempo en desplazar el cabezal. Es mover el cabezal a la pista que va a tener la información que estamos buscando. Y les decía, es el tiempo, uno de los tiempos más preponderantes de estos que vamos a analizar a continuación. El segundo también está relacionado a cuestiones... ¿por qué es uno tan importante el tiempo de búsqueda? Porque es un tiempo físico, es mover el cabezal. Entonces hay inercias, si uno lo hace ir más rápido, después hay que frenarlo, y acelerar y frenar consume electricidad, entonces te dura menos la batería, un montón de problemas asociados a este fenómeno físico. El segundo también es un fenómeno físico. El cabezal ya llegó a donde tenía que llegar, llegó a la pista, ¿no? Al redondel que contiene la información que querías. Pero podés tener la suerte de que la información que vos querías está justo abajo del cabezal,
o podés tener mala suerte y la información que justo querías acaba de pasar por debajo del cabezal. Entonces, ¿cuál sería un dato importante a tener en cuenta que va a afectar al desempeño del disco? Es lo que se llama la latencia rotacional. Es lo que tengo que esperar. Recuerden, el cabezal dentro de la pista no se mueve. Sí se mueve entre las distintas pistas. Ese es el tiempo de arriba, el tiempo de búsqueda. Ahora, una vez que llegaste a la pista que vos querías, hay un tiempo de espera que no lo podemos evitar, que consiste en que la información que yo quiero termine de dar la vuelta y esté justo debajo del cabezal, porque en ese momento recién lo vamos a poder leer. Y el último factor que afecta en el desempeño de un disco rígido es lo que se llama el tiempo de transferencia. El tiempo de transferencia, a diferencia del anterior, no es esperar que llegue el dato. El dato ya llegó. Digamos, con el primero, el tiempo de búsqueda, ya me posicioné en la pista querida. Con la latencia rotacional, ya llegó la información que estoy buscando, está justo abajo de la cabeza. Bueno, ¿qué es el último tiempo? Y leer el dato. Normalmente en el disco no se graban de a bits, sino se graban como de a bloques, de a sectores o de a clusters. Entonces son como paquetes de información. Y bueno, aunque vos quieras acceder solo un bit ahí adentro o un byte, tenés que tomar todo el sector. Y ese sector, bueno, tiene 512, 2048, lo que fuera, tiene una gran cantidad de bytes. Y bueno, algún instante vamos a tardar en transferir esa información. Podemos desglosar, como hicimos antes, más en detalle cada uno de estos tres parámetros que van a estar afectando al desempeño del disco rígido. Porque más de una vez sucede que podemos hacer Bueno, esto es una de las cosas interesantes que no está mencionado como uno de los objetivos de la materia, pero es algo que uno termina también aprendiendo en Orga, en Archi, que es ser un comprador más efectivo. Es decir, si uno tiene un cierto presupuesto, ¿en qué gastar ese dinero? Le pongo más memoria, le pongo más disco rígido, le pongo un disco de estado sólido. ¿En qué gastar ese dinero para lograr una computadora que tenga mejor desempeño? Así que bueno, esto que estamos haciendo acá es una de esas pequeños pasos o building blocks que nos permite ser mejores compradores de hardware cuando estamos armando una computadora o recomendando cómo armar una computadora. Veamos cada una de estas características, estos tres retardos, cómo los podemos mejorar a cada uno de ellos por separado. Por ejemplo, con respecto al tiempo promedio de búsqueda, ¿por qué factores se ve afectado? Bueno, la tecnología del disco es algo que lo afecta y mucho. Cuanto más pequeñito sea el cabezal, más liviano es, entonces hay menores inercias, es más fácil acelerar y es más fácil frenar. Es como, no sé, los corredores de Fórmula 1, ¿no? Que son todos chiquititos porque, bueno, al ser más chiquitito el auto puede ir más rápido. O los que andan en moto también son todos chiquititos, pesan, no sé, 50 kilos. De esa manera la moto va más rápida. O los que corren a caballo también. Otro aspecto que también determina y mucho el tiempo promedio de búsqueda es la fuerza que tiene el motor que mueve el brazo actuador, que es el brazo que contiene a las cabezales de lectoescritura. A mayor potencia mejor, pero claro, a mayor potencia guarda, porque entonces va a ser un disco rígido que no me va a andar muy bien en una notebook, porque se va a comer la batería. Otro aspecto a tener en cuenta, aunque llame la atención, es la cantidad de platos. Y acá es a la inversa, cuanto menos platos, mejor. ¿Por qué? Bueno, como decíamos, necesito tener una cabeza o dos cabezas por cada plato. Si un disco tiene 4 platos, tenés que tener 8 cabezas. En cambio, si otro disco tiene un solo plato, con 2 cabezas te arreglás. ¿Y en qué me afecta el tiempo de búsqueda? Bueno, un disco rígido con más platos necesita más cabezas, entonces el brazo actuador es más pesado. Y si es más pesado, caemos en el problema comentado en el punto anterior. Necesitas o más potencia para acelerarlo, más potencia para frenarlo, o en sí es más tosco para moverse. Y también otro aspecto que bueno, tal vez pensándolo sí salía, el tamaño de los platos. Recuerden que el tamaño de los platos me jugaba a favor justamente para la capacidad del disco, pero me juega en contra para el tiempo promedio de búsqueda, porque si es más grande el plato, debe el cabezal o el peine de cabezales tiene que recorrer mayor distancia. Entonces mayor distancia va a tardar más, menor distancia va a tardar menos. Noten cómo a veces van en el mismo sentido, pero a veces se nos forma un compromiso. ¿Me conviene esto o me conviene aquello? Es ahí donde, bueno,
tomarán la decisión ustedes, pero les estoy dando aquí la información para que la puedan tomar. Con respecto al segundo tiempo, a la latencia rotacional, ¿qué factores lo afectan? Bueno, primero, la velocidad de rotación de los platos. Cuanto mejor desempeño o menor latencia rotacional queramos, vamos a tener que estar comprando discos que giren más rápido. Es normal, por ejemplo, que un disco de notebook gire a 5400 y por ahí uno de PC de buen desempeño a 7200. ¿Por qué? Bueno, porque 7200 me va a dar una latencia rotacional mucho menor que 5400. ¿Y por qué la notebook sacrifica desempeño? Bueno, se los contaba recién. Para que gire más rápido gasta más corriente. Si gasta más corriente y la estoy usando con la batería, bueno, la batería me dura menos. Y vieron que no hay cosa más incómoda que tener una notebook que la batería le dure 15 minutos. O sea, ya llega un punto que decís, es una notebook, pero tiene que funcionar siempre enchufada. Entonces, más que una notebook, es una computadora portátil. Ahí tenemos un parámetro que nos afecta a favor la latencia rotacional, digamos, la hace más pequeña, pero nos afecta en contra el consumo de electricidad o el consumo de la batería. Y también, con respecto a la latencia rotacional, hay el primer argumento es quizás fácil de verlo, este segundo es un poquito más complicado. Tiene que ver con cómo guardamos los sectores, esos bloquecitos que uno, es el bloquecito de menor tamaño que uno puede leer, cómo guardamos los sectores dentro de la pista. Tal vez la primera idea sería poner, bueno, primero el 1, después el 2, después el 3, después el 4. Pero ¿qué pasa? Cuando terminaste de leer el 1, tal vez haya algún retardo de procesamiento. Tal vez haya un CRC32 que verificar o algo por el estilo. Y para cuando decís, bueno, ahora léeme el 2, por ahí el 2 acaba de pasar y está el 3. Entonces, ¿en qué consiste esto del interleaving? Bueno, consiste en ordenar la información dentro de la pista de manera tal de optimizar la lectura secuencial. Porque es verdad que uno puede leer un archivo y después otro que está en cualquier otro lado. Pero a veces estás leyendo un archivo grande que no entra en un solo sector. Entonces vas a leer el sector 1, después el 2, después el 3, después el 4. Porque bueno, es un archivo de gran tamaño. Por ejemplo, una base de datos o tal vez una película o algo por el estilo. Así que esta técnica de interleaving consiste en cambiar el orden de los sectores dentro de la pista de forma tal que probabilísticamente hablando, esté siempre a disposición el próximo que vas a buscar. Se usa siempre la misma en todas las pistas, no es que cada pista se acomoda a la información que contiene ni nada por el estilo, pero si se sabe que la electrónica del disco rígido va a tardar unos segunditos o el tiempo que fuera procesando el bloque que acaba de leer, el próximo bloque no se lo pone al lado, se lo pone a una distancia prudencial como para que cuando la electrónica diga, bueno, ahora dame el próximo esté o abajo de la cabeza o a punto de llegar abajo de la cabeza. Parece una cosa menor, pero el interleaving, que es una solución enteramente de software, ¿no? Es cambiar el orden en el cual uno graba la información. Es increíble cómo ha redundado en una mejora del desempeño del hardware. Es como que ahí los electrónicos nos miran a nosotros, que bueno, esta fue una idea, supongo, de gente de computación, y dijo, che, muy bien, no está tan mal el aporte que ustedes hacen a lograr más desempeño. Y nos quedaba uno más, que era el tiempo de transferencia, si se acuerdan, era ya llegó el bloque que quiero leer, bueno, es lo que tardo en leer ese bloque. ¿Y de qué dependerá el desempeño? O sea, ¿de qué dependerá lograr que el tiempo de transferencia sea lo más pequeño posible? Bueno, desde ya la velocidad de rotación. Y esto es muy interesante, porque si uno hace el esfuerzo de poner un disco rígido que gire más rápido, no solo bajamos la latencia rotacional, sino que a su vez estamos mejorando el tiempo de transferencia, lo estamos haciendo más pequeño. Claro, ¿hasta dónde podemos ir? Y bueno, hay discos que llegan a 15.000 RPM. Lo que pasa es que ya un disco de 10.000 es muy incómodo estar cerca. Cuando el disco gira a 10.000 hace un chillido agudo que no hay manera de atemperarlo y la verdad no da ganas de estar cerca de esos discos rígidos. Uno de 15.000 no escuché nunca, pero me imagino que sea como el de 10.000 pero peor. Así que es como un compromiso. Si es una computadora que la tenés, no sé, en el piso, al costado donde estás sentado, al lado del escritorio, no es recomendable. Es verdad, por ahí pierdo desempeño si pongo uno de 7200, uno de 5400, sí, pero tengan presente que, digamos, la audición también sería interesante no perderla, o volverse loco también sería interesante no evitarlo. Entonces, bueno, con respecto al retardo, al tiempo de transferencia, lo bajamos aumentando la velocidad de rotación de los platos,
pero también lo podemos bajar con uno de los parámetros que habíamos mencionado que nos aumentaba la capacidad del disco, que es aumentar la densidad de la información. ¿Por qué? Bueno, porque el bloque, si está escrito como con letra más chiquita, como que moviendo poquito el disco ya pasó el bloque entero. Entonces, y obviamente que podemos tener los dos, ¿no? Que vaya más rápido y que además la información esté con mayor densidad. O sea, un disco rígido que tenga más capacidad va a terminar teniendo un menor tiempo de transferencia del bloque. Es raro que sea esta situación, ¿no? Donde no es un compromiso, son dos aspectos positivos que se montan, como el de recién, la velocidad de rotación de los platos, cómo mejoraba la latencia rotacional y además mejoraba el tiempo de transferencia. Así que bienvenido sea. Bueno, en síntesis, ¿cómo podemos resumir en una transparencia todo lo que veníamos hablando hasta recién? Sí, el tiempo de acceso promedio a un dato, lo que llamamos el t-access, es la suma de los tres retardos. Va a haber un retardo de posicionamiento, va a haber un retardo de latencia rotacional y va a haber un retardo de la transferencia del bloque propiamente dicho. Entonces, para que les quede una sola transparencia, TSIC era posicionar el cabezal sobre la pista. Y bueno, ¿por qué dice la mitad de las pistas? Bueno, porque en promedio uno piensa que es cantidad de pistas dividido 2. Y la latencia, si hablamos en general, también va a ser cuánto le toma al plato dar media vuelta, ¿no? Porque si tenés suerte, el dato está abajo del cabezal. Si tenés mala suerte, el dato acaba de pasar por debajo del cabezal. Entonces, en promedio, ¿qué sería? Bueno, media vuelta, ¿no? Que el dato esté del otro lado y tiene que recorrer esa dar media vuelta o girar media vuelta al plato para que el dato llegue abajo del cabezal. Y por último, el de transferencia, sí no es promedio, toma lo que toma, es lo que le tarda al cabezal en leer la cantidad mínima de información. Normalmente un sector, hace unos años atrás un sector eran apenas 512 bytes, ahora ese dato se ha aumentado con los discos rígidos que bueno, ahora tienen mayor capacidad y estamos con sectores de 2048 bytes, pero bueno, hay que mirar en el disco que estemos comprando qué tamaño está teniendo el sector. Y hay que decirlo, que los discos también apelan a otras técnicas para mejorar su desempeño promedio, o sea, para lograr que estos tres parámetros que mencionábamos recién se reduzcan. Por ejemplo, algo que hace ya unos cuantos años se empezó a hacer, se le incorpora adentro del disco rígido memoria caché. Lo mismo que hacemos para que sea más eficiente el acceso a la memoria principal, que les contaba, lo vamos a ver más en detalle en Arqui, la misma idea se hace adentro del disco rígido. Entonces, parte de la información está en el disco rígido, pero parte se la va tomando y se la copia a una memoria dentro del disco rígido. Y la idea allí es, bueno, en ocasiones la forma en la cual lo hacen es un secreto comercial, no te lo dicen, pero bueno, te cuentan que tratan de que esté en la memoria caché la información que predicen el CPU le va a pedir después. Hoy les he adelantado un poco cómo lo hacen. Saben que normalmente uno está leyendo archivos de gran tamaño y siendo los sectores tan pequeñitos, es probable que un archivo tenga miles de sectores. Entonces, si leíste el sector 22, el disco rígido apuesta que va a salir el 23, el 24, el 25. Entonces los va tomando del disco rígido y los va metiendo en la memoria caché, cosa de que cuando el CPU pida la próxima partecita del dato, bueno, ya lo tenés en la memoria caché. ¿Y qué ganás? Bueno, acceder a la memoria caché tiene retardos de una índole completamente distinta a los del disco rígido. El disco rígido, esa fórmula que es el tiempo de acceso promedio, anda en el orden de los milisegundos. O sea, en un segundo podría ser 1000. Mientras que la memoria principal, o en este caso la memoria caché del disco, el tiempo de acceso anda en el orden de los nanosegundos. O sea, es 9 ceros, ¿no? Es la millonésima parte de la milésima parte. Es decir, en el tiempo, un disco rígido fenomenal que pudiera acceder a la información en un milisegundo, y un poco para hacer las cuentas fáciles, una memoria también ideal que accediera a la información en un nanosegundo, estamos diciendo que el disco rígido es 1.000.000 de veces más lento que la memoria. Entonces, tal vez a la luz de eso se entiende, porque si le dotamos de memoria caché al disco rígido, lo que logramos es que tenga un desempeño muy superior. Porque cuando tenés la suerte de que el dato que estás buscando está en la memoria caché,
en lugar de tardar milisegundos va a tardar nanosegundos. En realidad tarda nanosegundos en conseguirlo, después hasta que le llegue al CPU va a tardar un poco más porque está muy lejos el disco rígido, ¿no? Aquí también se aplica lo de no puedo ir lejos y rápido al mismo tiempo. Pero bueno, es una idea extraordinaria, y si tenemos que elegir dos discos que tienen tecnología análoga, bueno, comparemos la memoria caché, que es un dato que se consigue, que se puede averiguar googleando la marca y el modelo del disco, y bueno, vamos a notar cómo a veces la diferencia en precio del disco tiene que ver con una diferencia en la cantidad de memoria caché que tiene, y bueno, eso eventualmente va a redundar en una diferencia de desempeño. Y también hay en algunos discos hacen uso de una técnica, en realidad hacen uso de las dos técnicas en simultáneo, pero la segunda técnica, en línea también con lo que les decía recién, hay una técnica de preposicionamiento. Entonces el cabezal apuesta qué le va a pedir después el CPU. Puede fallar, obviamente, pero en general sale bien. Entonces dice, me va a pedir el que está en esta pista, y pone el cabezal en esa pista antes de que el CPU lo pida. Entonces cuando llega el pedido del CPU, el tiempo de búsqueda, que es el que más costo aporta, no hace falta porque ya te paraste, ya previamente el disco rígido apostó donde le iban a pedir que vaya. Entonces lo cancela ese retardo. Y bueno, termina redundando también en un desempeño superior. Pero claro, tiene que tener la lógica, el software, el hardware para ejecutar ese software, ir prediciendo dónde, bueno, usa datos también, o sea, va a gastar parte de la memoria que tiene el disco rígido para ir armando las matrices de predicción de cuál es el próximo lugar que le va a pedir acceder. O sea, todo eso algún costo tiene, y bueno, normalmente está presente esta técnica en los discos que van a estar teniendo un mayor desempeño. Obviamente también parte de ese mayor desempeño no solo lo tienen porque tal vez gira más rápido o usa mayor densidad de información, sino que también porque hace uso de memoria caché y también implementa esto que les comentaba de alguna técnica de preposicionamiento. Antes de cerrar, con esto más o menos terminamos el análisis del disco, de sus características. Un dato interesante para comentarles es cómo se organiza la información, porque está como complicado acceder a la información, ¿no? Se habla de que la información tiene 3 dimensiones. Por un lado te importa en qué pista está, en qué cilindro está. Después te importa en qué cara, porque bueno, puede ser la cara de arriba, la de abajo, la del plato 1, la del plato 2. Y después, fijada la cara y el cilindro o la pista, falta el dato de en qué sector dentro de esa pista, dentro de esa cara. O sea, como que tiene 3 dimensiones. E imagínense lo complicado que sería para un programador, no sé, leer un archivo. Pues entonces tenés que decir, bueno, léeme el sector 1, el 2, ¿y ahora cuál? Bueno, ahora la cara que sigue, la cara 3. Pero ahora de nuevo el sector 1. Es muy, muy complicado. Pero bueno, es la organización física que tiene el disco, eso no lo podemos negar. Ahora, por suerte, los discos con los que estamos acostumbrados a trabajar se los llama IDE, que lo interesante de IDE es que es disco inteligente. O sea, es disco inteligente porque tiene un pequeño CPU, ok, un CPU de propósito específico, pero un pequeño CPU al fin, que le permite esconder toda esta complejidad. Entonces al programador le va a presentar una organización que no es la real. Vamos a tener, bueno, vemos primero cómo es la organización física y después les cuento cómo es la organización que el disco le hace pensar al sistema operativo que tiene. Es mentira, pero van a ver que lo que llamamos la organización lógica es mucho más predecible y más fácil de trabajar con ella. Entonces, bueno, lo que les contaba de las 3 dimensiones. La información se va a estar almacenando en una determinada pista, pero esa pista está en alguna de las caras de los platos. Recuerden que el disco puede tener uno o más platos. Y una vez que llegaste a la cara y a la pista, dentro de esa pista, y esto es una complicación, me olvidé de mencionárselos, como las pistas son círculos concéntricos, la pista que está más cerca del motor, más cerca del centro de la cara, es una pista pequeña. La pista que está más hacia afuera es una pista mucho más grande, ¿no? Porque bueno, ¿no? Lo que sería la circunferencia es pi por diámetro. Entonces,
A medida que se va agrandando el diámetro, obviamente se va agrandando también la circunferencia. Es lineal, pero bueno, va creciendo. Entonces, sería una mala idea que todas las pistas tuvieran la misma cantidad de sectores. Estaríamos desaprovechando espacio en las pistas exteriores. Entonces, se adopta incluso hay una complicación adicional que hace que las pistas de adentro tengan menor cantidad de sectores, las del medio tienen un poco más y las de afuera tienen todavía más. Todo eso debería estar el programador teniéndolo presente, de no mediar esta inteligencia en el disco que nos permite separar lo que sería la organización física de la visión lógica que por suerte a final de cuentas es con la que lidian la gente de computación. Lo que les contaba recién, antiguamente se usaban 512 bytes, hoy en día se está trabajando con sectores de mayor tamaño, se usa mucho el de 4096, pero es un dato que antes decir sector era decir 512 bytes, y hoy en día veremos, hay que agarrar la especificación y ver qué tamaño está teniendo. Pero sí es verdad que se usa mucho el de 4096, me confundí cuando dije 2048, era 4096. Esto con respecto a la organización física, y les decía que por suerte la inteligencia del disco esconde estos detalles y le presenta una visión lógica al sistema operativo, estandarizando el acceso a la información contenida en el disco. Esta técnica que separa la organización física de esta visión lógica se la llama LBA, que significa Logical Block Addressing, que es direccionado lógico de los bloques, lógico de los sectores que están dentro del disco. Nos va a permitir acceder a ese conjunto de sectores que están en el disco sin saber cuál es su geometría. No nos hace falta saber cuántos platos tiene, cuántas pistas tiene o cuántos sectores en esa pista. No nos preocupa nada de esa información. El conjunto de sectores del disco lo vamos a estar trabajando desde el sistema operativo, desde el programa de aplicación, como si fuera un arreglo. Vamos a dejar que la electrónica, la inteligencia del disco, se encargue de traducir. Si yo le pido el sector 1, me dará el sector 1. Pero si le pido el 25, la electrónica se dará cuenta si es en la misma pista, en la pista de al lado, en la cara de arriba o en la cara de abajo. Nos despreocupamos. Y nos simplifica mucho la vida, porque claro, el arreglo es una estructura unidimensional, tiene un solo dato, ¿no? El índice del arreglo. Mientras que si buscamos información en un disco, como está estructurado tridimensionalmente, con esto que les decía hoy en qué pista está, en qué cara y en qué sector dentro de ese cilindro, toda esa complejidad la eliminamos y nos concentramos en decir, dame el 1, el 8 y el 700 millones, ¿no? Dame ese sector y a otra cosa. Después la lógica del disco se encargará de hacer la traducción entre esas referencias lineales a las referencias, con múltiples componentes, como les contaba recién. Esto con respecto a los discos rígidos, ¿no? El almacenamiento rotacional. En los últimos años ha avanzado mucho el concepto de los pendrives, las memorias de tipo flash, y han llegado a tener la suficiente capacidad, los pendrive, como para decir, ¿y si en lugar de usar un disco rígido le pongo un pendrive a la computadora? No es exactamente una buena idea tener una computadora funcionando con un pendrive en un puerto USB. Hay otros puertos más avanzados en los cuales conectar dispositivos basados en esta misma tecnología, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Cuando esto se pudo hacer, apareció en el mercado alternativas a los discos rígidos, y como son dispositivos que no tienen partes móviles, y eso es una gran ventaja, como vamos a conversar a continuación, se empezó a hablar, en lugar de HDD, se empezó a hablar de los SSD, Solid State Drives, discos de estado sólido. Por fuera, te parece que es un disco rígido. ¿Cómo te das cuenta si es un disco rígido o no? Normalmente la etiqueta dice, ¿no? Pero ponele que la etiqueta se la sacaron por alguna razón. Una manera de darse cuenta es prender la computadora y no tenés el ruido del disco rígido, ¿no? Esa cosita que, como si fuera una turbina que acelera. Escuchás, es como ponerse un celular en la oreja, ¿viste? No cuando estás escuchando música. Si un celular que te lo pone en la oreja y no se escucha ningún ruido. Eso es un SSD. A decir verdad, dentro del celular hay un almacenamiento de estado sólido que es lo que, el vendedor llama la memoria, ¿no? Que te dice, no, tiene 1 tera de memoria,
128 megas de memoria. Y vos decís, ¿tiene 128 megas de memoria? No. Después termina teniendo, perdón, 128 gigas de memoria, ya me quedé en el tiempo. Se mezclan, digamos, los vendedores lo que sería la memoria real del celular con el almacenamiento del celular. Pero bueno, así que esto surge de estos grandes avances que vimos en los pendrive. Los pendrive, de hecho, ya se comieron a las disqueteras, a los discos flexibles, y ahora se están comiendo también a los discos rígidos. Pero claro, casi que podríamos pensar que el pendrive o este disco de estado sólido se parece casi más a una memoria RAM persistente, o sea, una memoria RAM que no pierde su valor cuando la apagás. Claro, los costos son distintos, el desempeño también, pero no es tan lento, o la fórmula de acceso que vimos recién para los discos rígidos no tiene sentido en los discos de estado sólido, porque no hay posicionamiento, no hay latencia rotacional, o sea, es más parecido a una memoria RAM. Para que se entienda, siempre una imagen vale lo que 1000 palabras, entonces acá vemos un disco rígido que lo desarmaron y decimos que hay partes móviles porque bueno, acá tengo, si está el ratón, acá está los platos que giran y esta otra piecita que es el brazo del actuador también, bueno, no gira pero se mueve, o sea, hay movimiento. Y si miramos un disco de estado sólido, la tapa puede ser parecida, bueno, a la tapa esta que justo está tapada por la placa, ¿no? Pero si lo abrimos, no hay partes móviles. ¿Qué hay dentro de un disco de estado sólido? Esta es una foto vieja de un disco de 32 GB, hace mucho tiempo atrás. Lo que hay son como si fueran, no sé, chipsitos, ¿no? Pequeñas memorias estructuradas en una placa particular. Bueno, en este caso parece ser un disco SATA, pero no es la única alternativa, hay otras alternativas también. ¿Y por qué es bueno esto de los discos de estado sólido? Bueno, empecemos por las ventajas. Lo que les decía recién, como no tiene partes móviles, desaparece la latencia, el retardo de búsqueda y la latencia rotacional. Lo cual, y recuerden, el de búsqueda era el factor dominante. Si un tiempo promedio era de, no sé, de acceso, era de 20 milisegundos, por ahí 19 milisegundos se lo llevaba bueno, 18 se lo llevaba la búsqueda, 2 la latencia rotacional. O sea, era la mayor parte del retardo se lo llevaban estos dos, que son justamente los eliminados al migrar a un SSD. Por ende, logramos una notable mejora del tiempo de acceso promedio. Por la misma razón, también se disminuye el consumo de electricidad, haciendo los SSDs ideales para ser integrados en las portátiles. Bueno, hoy en día cuando te compras una computadora, si te dicen que es una notebook, puede tener un disco rígido. Si te dicen que es una ultrabook, normalmente son más finitas y qué sé yo, normalmente tiene adentro un SSD. Y te das cuenta también por lo que dura la batería, ¿no? La batería de durar hora y media, 2 horas, te dicen que pasa a durar, no sé, 8 horas, 16 horas. No hay manera que una compu dure tantas horas sin ser enchufada y que tenga dentro un disco rígido. Normalmente tiene un disco de estado sólido. Ya que estamos, como consume menos electricidad, genera menos calor, lo cual es algo muy importante en las computadoras portátiles, pero también es muy importante en los data centers. O sea, ganás por todos lados. Ganamos porque es más rápido el acceso, ganamos porque gasta menos electricidad, ganamos porque al gastar menos electricidad genera menos calor. Caramba. Otro aspecto positivo de los discos de estado sólido es que como no está el cabezal flotando a escasos nanómetros de la superficie pulida del disco, se te puede golpear incluso cuando está prendida la computadora y no pasa nada. A decir verdad, tal vez hayan visto alguna persona o ustedes lo han hecho, de abrir y prender una notebook arriba de un colectivo o arriba de un avión. No es una buena idea. Si es una ultrabook, ningún problema, porque es un SSD, entonces como dice ahí, tolera mucho mejor los golpes. Pero usar una computadora que tiene un disco rígido arriba de un colectivo, un barco, un avión, no es buena idea, porque lo vamos a estar moviendo por las propias vibraciones del medio de transporte y el efecto, el disco, el cabezal que flota arriba del plato, ante un golpe puede no sé, superar, ¿no? la sustentación que le da ese viento huracanado y rayar la superficie y por ende perder la información. Así que no es buena idea hacerlo. Hay que pensar que las computadoras, las portátiles, las notebooks que tienen discos rígidos son eso, computadoras portátiles.
hay que llevarla en el colectivo, ningún problema, pero apagado, con el disco rígido en la posición protegida para transporte. Y después lo prendés cuando llegás a destino, pero tratar de no usarlo arriba del auto, arriba del avión, arriba del barco. Si uno tiene que usarlo por alguna razón, bueno, comprate una Ultrabook o trabajá con una tableta, trabajá con un celular, que ahí como no hay partes móviles, de nuevo, ningún problema. Lo interesante de los SSDs es que no tuve forma de hacer entrar todas las ventajas en una sola transparencia, así que tenemos dos transparencias. Otro aspecto interesante de los discos de estado sólidos es que son inmunes a la fragmentación. Como no hay retardo de posicionamiento, la verdad que te da lo mismo si la información está toda junta o se separa por el disco. No te va a afectar el desempeño. Mientras que en un disco rígido, si uno tiene un archivo de 10 megas en el medio del disco rígido que hace mucho tiempo lo creaste y después lo estirás un poco más y ahora tiene 20, ahí hay un problema, porque puede pasar que queden 10 megas en un lado del disco y 10 megas en otro, o que lo tengas que copiar, digamos, eso es lo que llamamos normalmente la fragmentación. De hecho, después hay programas que se encargan de defragmentar el disco para mejorar un poquito el desempeño, pero bueno, en un SSD la verdad que no habría ningún inconveniente. Bueno, otra gran ventaja, sobre todo si te la pasás varias horas por día cerca de una computadora, es que son, al menos el SSD, absolutamente silencioso. ¿Por qué hago la aclaración? Bueno, porque la computadora sigue teniendo ventiladores. No tenés el motor del disco rígido, pero tenés el ventilador del CPU, el ventilador de la fuente, el ventilador o los ventiladores de la placa de video, digamos. Va a seguir haciendo un poquito de ruido a la compu, pero por lo menos quitas el ruido del motor del disco rígido. Es increíble el nivel de contaminación que hacen los discos rígidos y que no te das cuenta que está allí, porque bueno, siempre que estás en la compu está el disco rígido prendido. Lo impresionante es que hoy en día podemos armar computadoras en las cuales trabajamos sin tener que sufrir ese ruido todo el tiempo. Bueno, también es verdad que al no tener partes móviles, torna al disco de estado sólido en inmune a las fallas mecánicas. Es decir, además de ser más rápido, también es más confiable, dura más tiempo. Parece ser todo positivo. Bueno, no, juntamos también algunas cuestiones para criticarla en la transparencia que sigue. Bueno, y como se trata de una información que no está almacenada en ese sustrato ferromagnético, puedo estar expuesto a campos magnéticos y que no se me afecte la información. Por ejemplo, cuando uno sube, no sé, al avión, que tenés que pasar las cosas por esos escáneres, muchos escáneres enseguida decían, no, un momentito, este no tiene campos magnéticos porque de tenerlos te podría arruinar la información almacenada en el disco rígido. Imagínense que uno va con la notebook con todos los archivos personales, pasás por el escáner y a los 5 minutos no tenés más información en la notebook. Sería un escándalo terrible. Pero alguna vez debe haber pasado, razón por la cual después ponen esos carteles avisando que ahora son seguros. Bueno, ¿todas cosas positivas? No. Alguna cosita podemos mencionar en contra de los discos de estado sólido. Esto lo tengo que actualizar todos los años. Por ejemplo, el año pasado tenía que era el triple y este año estuve mirando los precios, siempre tomo de comparación el disco de 1 tera. Está saliendo $85-90 el tera de SSD contra unos $40-50 el tera de un disco rígido. Y la verdad que con las dos transparencias de ventaja que vimos recién y que el costo apenas sea el doble, no hay mucho que pensarlo. Cuando empezamos a hablar de estos temas, el costo era 6 veces. Vos comprabas, te salía alrededor de no sé, $100 en esa época, ¿no? El tera de disco rígido y se te iba como a $500-600 el tera de disco de estado sólido. Ha mejorado desde ya la tecnología de los discos rígidos, un poquito, pero está mejorando año a año muchísimo la tecnología de los discos de estado sólido. Claro, si es más caro el almacenamiento, puede pasar que uno acostumbrado a tener varios teras en la notebook, por ahí te compras la notebook nueva y decís, le voy a hacer caso al profe, le voy a poner un SSD y te viene con 512 gigas, ¿no? O sea, te sentís de repente que no te entra nada en ese disco rígido, bueno, en ese disco de estado sólido. Está bien, hay que mencionarlo, es una posible desventaja. Bueno, hay que decirlo, en los discos de estado sólidos las escrituras son en bloque, vos no podés escribir
un bit, un byte o un puñado de bytes. Hay que de mínima escribir todo un bloque. Bueno, eso hace que las escrituras sean sensiblemente más lentas que las lecturas, porque en la lectura sí podés leer un puñado de bytes, pero en la escritura no. En la escritura tenés que escribir sí o sí el bloque entero. Y la verdad es que estos son cuestiones, bueno, la cuestión del costo es una cuestión fuerte, pero año a año se va haciendo, se va, digamos, atemperando su impacto. Estoy seguro que de acá a no mucho tiempo se va a dar vuelta, van a empezar a salir más caro y de hecho va a pasar a ser una ventaja. En lugar de ser una desventaja, que es más caro, usar un disco de estado sólido va a pasar a ser una ventaja, que es más barato el disco de estado sólido. Pero acá sí llegamos a una que es un problema, puede ser un problema, que es producto de la tecnología con la cual se construye el disco de estado sólido. Cada bloque puede ser reescrito solo una cantidad acotada de veces. En los primeros era 100, 200. Hoy en día se pueden llegar a escribir 10.000, 20.000 e incluso más, que cada bloque poder ser escrito 100.000 veces. Eso hace que, si nos acercamos más al límite superior de este rango, hace que sea más factible que nos quede chico el disco de estado sólido antes de que el bloque ya no pueda ser escrito de nuevo. Y además, cuando uno tiene un disco rígido, por ahí se escribe seguido alguna parte del disco, pero no el resto. Entonces, al migrar a un disco de estado sólido, bueno, algún bloque puede llegar a ese límite en donde no se puede volver a cambiar el contenido. Pero ¿qué pasa? Como el disco también es inteligente, se manejan listas de reemplazo. Entonces uno en algún punto consigue, mira, ¿sabes que este bloque no funciona más? Bueno, táchalo y reemplazalo este bloque por aquel otro de allá. Y de nuevo, como nosotros como programadores trabajamos usando LBA, nunca nos enteramos de dónde está la información que estamos leyendo. En la propia electrónica del disco puede cambiar la ubicación de las cosas sin que nos enteremos. También hay aplicaciones que te dejan enterarte de esos reemplazos porque te dan una idea de qué tan nuevo, qué tan viejo está el disco que estás monitoreando. Pero la verdad que es una de las cosas, de las críticas más fuertes que se le puede hacer a un disco de estado sólido, pero sinceramente hoy en día hemos llegado al punto en el cual no nos afecta. Algo parecido pasaba con los discos rígidos. El disco rígido tiene un parámetro que se llama MTB_F, que es el tiempo promedio entre fallos, Medium Time Between Failures. Ese parámetro empezó siendo, si uno hacía la cuenta, el disco rígido te duraba 6 meses. Y decís, chao, de acá a 6 meses lo tengo que tirar, pero caramba. Después se empezó a hacer que a los 10 años lo tirabas, y hoy en día está, no sé, en 20 años, no sé en cuánto da el MTBF de un rígido de los de hoy en día. Pero ¿qué pasa? Piensen por un segundo. Tener el mismo disco rígido 10 años. A los 5 años lo tirás por la ventana porque no te entra nada. Te querés descargar una canción, una película, un juego, algo y ya no te entra. O sea, normalmente el almacenamiento secundario siempre nos queda corto. Entonces, si tenemos un bloque que puede ser reescrito 50.000 veces, estamos pero más que holgados. No hay ningún inconveniente allí. Además, algo interesante. El MTBF de los discos rígidos hacía que el rígido se rompa y no sirva más. Mientras que esta falla que se produce en el bloque, lo que no se puede hacer más es borrarlo. Pero no se pierde la información que ya estaba escrita allí. Entonces es como una falla no destructiva. Bueno, es destructiva de la nueva información, pero cuando te das cuenta que falló, podés leer la información vieja y copiarla a otro bloque y hacer esto que les contaba de la lista de reemplazo. La verdad que es una tecnología extraordinaria y sin dudas, va a ser el que va a derrocar, así como los pendrive derrocaron a los discos flexibles, el disco de estado sólido, basado en la misma tecnología, eventualmente va a destronar al disco rígido. El disco rígido va a pasar a ser un artículo de museo. Bueno, a mitad de camino aparece un tercer tipo de dispositivo, que no es ni disco rígido ni disco de estado sólido. Es lo que se conoce como el disco híbrido. ¿Qué es el disco híbrido? Bueno, la sigla es rara, es SSHD, por la sigla en inglés Solid State Hybrid Drive. Y noten que a propósito hacen que se parezca a SSD, pero tiene una H en el medio. Y guarda con esa H, que te da la idea de que hay un disco rígido dando vuelta. ¿Qué es un disco híbrido? Bueno, está a mitad de camino entre un disco de estado sólido y un disco rígido. Se trata de un disco rígido convencional,
un disco, ¿no?, de los rotacionales, complementado por una caché muy generosa, o sea, una caché de no un par de megas, sino de un par de gigas o cientos de gigas, que en lugar de tener una memoria caché convencional que cuando vos le cortás la corriente se pierde su contenido, se trata de una memoria flash, en donde si vos cortás la corriente la información no se pierde. Y bueno, hay que decirlo, así como el costo está a mitad de camino, el desempeño también va a estar a mitad de camino. Es una solución interesante por ahí para una portátil o bueno, para una computadora de escritorio. Lo evaluarán ustedes y bueno, hay que saber que existe y que está allí, después tomarán la decisión si lo compran o no lo compran. Bueno, con esto que estamos viendo, de a poquito vamos logrando hacer un poco más veloces los discos, pero la verdad que incluso con discos de estado sólido no logramos el desempeño que tenía, bueno, que por ahí podríamos alcanzar con los modelos más avanzados de entrada-salida. Entonces aparece otra idea más, que es la idea del RAID, que no tiene nada que ver con el matapolilla, eso es otra historia, es una sigla. Lo que nos va a permitir esta técnica es, increíblemente, sin tener que comprarnos el disco rígido de más tecnología o el disco de estado sólido de más tecnología, combinando 2 o 3 discos, mejorar el desempeño de ese pool de discos operando en conjunto. Bueno, esta técnica se la llama RAID, es una sigla en inglés como siempre. Hay 2 interpretaciones posibles, una es la que les pongo aquí, Redundant Array of Independent Disks, y el otro es Redundant Array of Inexpensive Disks. Bueno, había discusión de cuál de las dos era la válida, no importa. Es interesante la idea que uno tiene un arreglo redundante de discos independientes o de discos que no son caros. Y la idea de tener ese arreglo de discos, ese conjunto de discos, es que trabajen de alguna manera en concierto y como un todo presenten un desempeño superior a las partes por separado. La idea es interesante porque nos posibilitaría tomar discos rígidos, no necesariamente los más caros, los más performantes, y combinar un buen número y lograr un almacenamiento decente. Uno de los que más le sacó el jugo a esto en los albores fue la propia compañía Google, que armó un cloud con incluso no solo discos rígidos no tan buenos, sino con computadoras no tan buenas. Y lo habilidoso que tuvo Google fue cómo hizo para ir sumando el poder de cómputo de esas pequeñas computadoras, en el cloud que todos conocemos y disfrutamos hoy en día. Bueno, la clave para mejorar el desempeño de los discos acá es combinar. Puede ser, ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. En algún caso mejoramos la confiabilidad, en algún caso mejoramos el desempeño, en algunos casos mejoramos ambas cosas. Pero la idea es tomar características de los discos por separados y de alguna manera sumarlos, ¿sí? Ahora vamos a ver desde ya un poco más en detalle. A golpe o a visión de pájaro, tenemos estos 7 modelos de RAID. De estos 7 modelos están en uso 4 de ellos. Hay otros 3 que fueron como unas evoluciones y después se los propusieron y se los implementaron y después se vieron que no andaban bien y se los mejoró y así fue evolucionando la cosa. Arrancamos con el RAID 0, que a decir verdad, como la R es redundante, en el RAID 0 no hay redundancia, entonces no le quisieron poner un número, le dijeron es 0, es RAID pero es 0, no llega a haber confiabilidad. Y después sí arranca el 1, 2, 3, 4 hasta el 6. El 1 se lo sigue usando hoy en día, pero 2, 3 y 4 han quedado fuera de uso. Ahora vamos a verlos más en detalle un poco por qué no se los está usando. Y sí, el 5 y el 6, posiblemente el 5 sea el más utilizado lejos, y seguido después de, el 0 y el 1 también están en bastante uso. Pero veamos cada uno de ellos. Hay un poco, está al costado cuál es la característica principal, pero a esta altura del partido hablar de stripping de bit con bit de paridad tipo no se entiende nada. Vamos a hacer el desarrollo uno a uno. Todos los esquemas RAID comparten algunas características en común. Por ejemplo, vamos a tener
un conjunto de unidades físicas, pero el sistema operativo las va a ver a esas 2, 3, 4, 5 discos, lo va a ver como si fuera uno solo. Acá, disculpen si se me escapa y digo disco rígido, desde ya también podemos hacer un RAID con un disco de estado sólido. Sí, acá es independiente de si es rotacional o de estado sólido. Entonces tenemos múltiples unidades y el sistema operativo los va a ver como uno solo. Obviamente la visión física es que son varios, la visión lógica es que es uno solo. Los bits en ocasiones se van a estar distribuyendo a través de las distintas unidades. A veces son los bits o a veces son los bloques. Vamos a ir viendo en cada uno de ellos cómo es la idea. ¿Qué ganamos con esto de repartir la información que no vaya todo a un disco, sino que vaya a varios discos? Bueno, no sé si empiezan a ver acá cuál es la intención. Si yo mando un bloque, la mitad a un disco y la mitad al otro, bueno, y después para leerlo lo leo de los dos discos al mismo tiempo, lo que estoy ganando allí, estoy logrando acortar la velocidad de transferencia, porque el bloque se achicó a la mitad. Y como estoy haciendo pagando el costo de la transferencia en los dos discos al mismo tiempo, bueno, estoy dividiendo a la mitad el retardo de transferencia. La verdad que es un número no despreciable. Y si tengo en lugar de dos discos tengo 10, bueno, estoy dividiendo por 10 el retardo de transferencia. Claro, si tengo 10 discos estoy teniendo otros costos. El costo de los 10 discos, la electricidad de los 10 discos, sí, desde ya. RAID normalmente no es algo que uno termine usando dentro de una portátil. Más bien sería, uno lo estaría usando cuando está armando un servidor. O sea, en el cloud normalmente terminamos armando RAID. ¿Qué más? Bueno, va a haber discos redundantes. En esos discos redundantes lo que almacenamos es justamente la redundancia. ¿Qué va a ser la redundancia? Puede ser el código Hamming, puede ser el bit de paridad. Y acá hay algo interesante. Con un bit de paridad nos alcanza para recuperarnos ante el fallo de un disco. ¿Cómo puede ser? Si en esta misma materia dijimos que paridad no alcanzaba para corregir. Bueno, porque una cosa es corregir un error en la transmisión de la información y otra cosa completamente diferente es recuperar un valor que se perdió producto del fallo del almacenamiento. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a saber cuál fue el disco que falló. Entonces, de alguna manera, ustedes se acuerdan que para transformar detección en corrección, ¿qué me faltaba? Yo tenía que primero detectar el error y después ese código detector se transformaba en corrector cuando tenía suficiente información como para saber dónde se produjo el error. Bueno, en el caso de que un disco de un arreglo se rompa, tenés 3 discos y se rompió uno, vos sabés cuál se rompió. Entonces, con detectar el error me es suficiente para saber cómo se lo puede corregir. Es decir, con el bit de paridad y los restantes bits del dato, puedo saber cuánto tiene que valer el bit que se me rompió para que el bit de paridad dé bien. O sea, increíblemente, con un bit de paridad me es suficiente para recuperar el que falta. En alguno de los esquemas de RAID, creo que era el RAID 2, ahora lo vemos, se usaba Hamming y la verdad que se dieron cuenta que no había necesidad de usar un código tan complicado como Hamming al lado de un código mucho más sencillo como paridad, ya que en ambos casos, como se sabía dónde se había producido el error, era fácil transformar simplemente un código detector en que nos posibilitará recuperar la información perdida ante una falla. Bueno, arranquemos por el principio. ¿Cómo es esto del RAID 0? Este es el que les contaba que, como no hay redundancia, no estaba bien llamarlo RAID. A lo sumo habría que llamarlo AID, sin la R, ¿no? Pero bueno, el estándar es decirle RAID 0 a este que les cuento a continuación. Se trata les decía, que no tiene redundancia. Algunos argumentan que no habría que llamarlo RAID. Se quedaron de acuerdo de decir, bueno, RAID 0. Entonces como que es antes del primer RAID. ¿Qué se hace en RAID 0? El dato que uno quiere guardar se lo troza en tiras de datos y se le va dando un pedacito del dato a cada disco del conjunto de discos que uno está combinando para hacer un RAID 0. Normalmente, por ejemplo, se hace un RAID 0 con 2 discos. Entonces, ¿qué haces? Bueno, va la mitad del dato en uno. Vamos a ver ejemplo simple. Tenés un byte. Bueno, mandas 4 bits a uno, 4 bits al otro. ¿Y qué lográbamos con esto? Y que achico a la mitad el tiempo de transferencia. Antes tenía que transferir 8 bits, ahora son solamente 4, o sea, transfiero la mitad. Es 8 dividido 2.
Lo mismo si fuera un poco más grande el bloque el del stripe. La palabra stripe, que me van a escuchar decir varias veces, es tira, que es no estaba bien hablar de bloques, porque no son bloques, son pedacitos de bloques. Entonces habla de tiras de datos. ¿Qué ganamos con este esquema de RAID? Bueno, achicamos el tiempo de acceso promedio, porque lo que estamos logrando disminuir, claro, si es de estado sólido, achicamos mucho el tiempo de acceso promedio ya por ser estado sólido, pero además estamos logrando achicar el tiempo que no se achicaba con el disco de estado sólido, que es el tiempo de transferencia, porque vamos a estar de alguna manera sumando la tasa de transferencia de los múltiples canales, de haberlos. Hacer un RAID 0 si no tenés múltiples canales no tiene mucho sentido, pero bueno, sería un experimento simplemente para ver qué pasa, para ver si lo puedes hacer. Por ejemplo, andaría muy bien hacer un RAID 0 con 2 o más discos en canales SATA, ya que los canales estos SATA, como son serie, bueno, hay un solo disco en cada canal. Y si tenemos presente en los otros esquemas que hay redundancia, parte del almacenamiento va a ser desperdiciado guardando redundancia. En este es el único que tiene como ventaja, ya que justamente también era una cosa mala que no había redundancia. Bueno, podemos ver también el vaso medio lleno. Al no tener redundancia, si vos tenés 2 discos de 1 tera, armás un RAID 0 de 2 teras. ¿Sí? Ahora van a ver cuando lo comparemos con el RAID 1, se va a entender por qué esto sí es una ventaja. Para verlo gráficamente, ¿cómo pienso yo que está la información? Bueno, estas tiras de datos están una al lado de la otra, y en realidad cuando pasa por el software de manejo de RAID, va a repartir al 0 al primer disco. Fíjense, el 1 va al segundo disco, el 2 va al tercer disco, el 3 va al cuarto disco, y el que sigue, el 4, ¿dónde va? De nuevo al primero. ¿No? Noten cómo va repartiéndose entre todos los discos. ¿Y qué logramos con esto? Bueno, lo que vamos a lograr es que si yo quiero leer, bueno, como son tiras, posiblemente uno no vaya a querer leer un puñadito de bits. Tal vez uno quiera leer todo el bloque. Y si querés leer todo el bloque, fíjense que en lugar de tener que leer desde el 0 hasta el 15 los 16 bloques, voy a tardar solamente 4. Porque leo el 0, el 4, el 8 y el 12. Y al mismo tiempo, en este otro canal se está leyendo el 1, el 5, el 9, el 13. Y en este otro canal el 2, el 6, el 10, el 14. Y dale que va. Y noten cómo, teniendo 4 discos, achicamos de 16 a 4. O sea, dividimos por la cantidad de discos el retardo de transferencia. Claro, no es gratis. Antes compraba un solo disco, ahora tuve que comprar 4. Pero bueno, en RAID 0, como no hay redundancia, por ahí antes comprabas un disco de 2 teras y ahora compraste 4 discos de 512. Mal que mal, salimos hechos. ¿Qué pasa con el RAID 1? Bueno, el RAID 1 es el primer RAID que tiene redundancia. La idea básica del RAID 1 es que N discos tengan todos una imagen especular de los datos. Por ejemplo, si tengo 2 discos, los 2 discos van a tener la misma información repetida. Estarán pensando, pero ¿para qué diablos quiero hacer eso? Bueno, este RAID no busca mayor desempeño, lo que busca es mayor confiabilidad. Entonces, si vos la información la tenés repetida en 2 discos o en 3 discos, minimizás la chance de perderla. A menos que tengas mucha mala suerte y se te rompan todos los discos a la vez. Pero normalmente se rompe un disco antes que el otro. Entonces, supongamos que uno tiene un RAID. Se te rompe uno de los discos, lo que va a pasar es que el otro disco con suerte va a seguir andando. Y el software de monitoreo del RAID te lo va a avisar. Encargás un disco en Mercado Libre, lo va a comprar, no sé, al negocio, donde sea. Y antes de que por ahí se arruine esa información, haces el cambiazo y volvés a reconstruir el RAID. Del disco que estaba sano, copias toda la información al disco nuevo y de nuevo lo tenés funcionando como si nada hubiera pasado. La verdad que es muy conveniente el RAID 1, es muy útil. Por ejemplo, en las computadoras de escritorio, donde uno tiene información valiosa. Podría ser la computadora, la estación de trabajo de un programador. Los datos deben ser escritos en todos los discos, porque todos los discos tienen que tener el mismo dato repetido, decíamos, pero las lecturas se pueden resolver usando cualquiera de ellos, porque a decir verdad todos los discos tienen la misma copia, entonces puedo leerlo del disco 1, del disco 2, del disco 5, del que fuera, da lo mismo. Eso sí, las escrituras deben ir a todos a la vez.
Bueno, como decíamos, la recuperación de los fallos es muy simple porque acá no hay redundancia, digamos, no hay bit de redundancia. Lo que está es el dato entero replicado. Entonces, si se rompe una de las unidades, seguimos trabajando con la información que está en las restantes y en el medio haremos la recuperación. Eso sí, una mala, que tal vez ahora explica por qué consideramos que era algo bueno el hecho de que si tenías dos discos de 1 tera tenías un arreglo de 2 teras en RAID 0. Porque como está repetida la información, si tenés, por ejemplo, dos discos de 1 tera, en lugar de tener 2 teras, terminas teniendo un disco RAID 1 de 1 tera. Porque tenés 1 tera y después 1 tera repetido. ¿Me siguen la idea? Y si tenés 3 discos o 4 discos, bueno, peor. Porque terminas teniendo como espacio disponible 1 dividido n. Normalmente el RAID 1 lo he visto siempre armado con 2 discos. Y uno dice, ay, pero qué tonto, estás desperdiciando espacio. Bueno, todo tiene un costo, no hay almuerzo gratis, me gusta decir. En este caso, ¿querés confiabilidad? La confiabilidad sale cara. ¿Cuánto sale? Otro disco rígido del mismo tamaño que lo vas a tener solamente por las dudas de si el disco primario tiene algún inconveniente. Bueno, esta idea gustó y se le empezó a expandir un poco más, pero claro, era muy costoso tener una copia entera de los datos. Entonces, había avanzado mucho la teoría de los códigos detectores de errores y correctores también. Entonces se les ocurrió combinar, y acá surge el RAID 2, lo de tener, bueno, en los discos vamos a ir poniendo la información. Como peculiaridad tenía el RAID 2 que los brazos, las cabezas de lectoescritura deberían estar sincronizadas. No es algo fácil de lograr hoy en día. Había hardware de propósito específico para hacer este tipo de RAID. Entonces, si un disco rígido iba a la pista 5, todos los otros discos rígidos iban a la pista 5. ¿Y qué se hacía? Se ponían... Los datos se cortaban en cadenas muy cortitas, inclusive de a 1 byte o de a una palabra, como dice allí. Y había un disco en donde se guardaba la paridad. Y cuando decimos disco de paridad, ¿qué se ponía allí? El código Hamming, los bits de código Hamming de la información que se guardaba. Bueno, ustedes saben que el código Hamming tiene más de un bit de código, entonces posiblemente tenías que usar más de un disco rígido para ir guardando los bits de código Hamming asociado al dato que uno estaba guardando en los restantes discos rígidos. Después se vio que usar Hamming era una locura porque tenías múltiples discos de paridad innecesariamente, porque por ahí con un solo disco computando una paridad simple bastaba. Pero bueno, en ese momento se lo exploró así. Yo creo que rápidamente se dieron cuenta que era ¿no? Matar la mosca con un cañón, era una locura. Pero bueno, funciona de esa manera. Y este es el que no hay manera de que se lo use hoy en día. ¿Por qué? Bueno, por la complicación del primer punto. Lo de que los cabezales estén sincronizados es hoy en día una locura. No existe hardware. No hay discos rígidos que vengan con un puerto para sincronizar la operación con otros discos rígidos. En fin, está totalmente fuera de uso. Igual, como les contaba, el 3 y el 4 también se los ha dejado de lado y se usa principalmente el 0, el 1 y el 5 y el 6. Sí permite alcanzar altas tasas de lectura. ¿Por qué? Bueno, porque la información está repartida en varios discos y como que la vas tomando de esos múltiples discos a la vez. También tenés que leer los bits de código de Hamming para después descartarlos, pero los tenés que leer para verificar que el dato estuvo bien leído. Para verlo gráficamente, acá vemos los 3 esquemas que vimos hasta ahora. Decíamos, en un RAID 0 se va repartiendo la información en los discos. Noten que no hay ninguna redundancia. En un RAID 1 la redundancia es total. La misma información que está en el disco 1 está replicada en el disco 2. Mientras que en el RAID 2, acá tenemos, por ejemplo, 4 discos de datos y 3 discos de código. Claro, es un poquito mejor que antes. Antes acá teníamos, se podría decir, 4 discos de datos y 4 con la copia. O 1, no sé cómo está pensado esto aquí. Y acá logramos tener menor cantidad de almacenamiento con la parte de los bits de código. Pero así todo es una gran cantidad, ya que se podía ir hacia un esquema en el cual tengamos simplemente un disco de paridad, que es esencialmente les estoy contando lo que va a ser el RAID 3. Pero bueno, así funcionaría la cosa. Acá van los bits del dato y acá van los bits de código sobre estos datos de aquí. ¿Cómo sería ese RAID 3 que les adelantaba recién?
Bueno, es muy parecido al RAID 2, pero usa un solo disco de redundancia. Y en ese disco de redundancia, ¿qué va a poner? En lugar de hacer jamming, usa bit de paridad. Calcula bit de paridad sobre los bits que están en los otros discos de datos. Y como les decía, no les debería llamar la atención que podamos corregir un error teniendo paridad. ¿Por qué? Y porque vamos a saber claramente cuál es el disco que falló. El software de monitoreo del arreglo RAID me va a decir, mira, te falló el disco tal. Es el que vamos a sacar y lo vamos a reemplazar. Entonces, de alguna manera le damos una mano a paridad. Paridad se encarga de detectar el error y nosotros le decimos dónde se produjo. Entonces, con esa información basta para recuperarlo. Claro, si fallara algún disco, no importa, lo puedo reemplazar porque recupero el bit, por ejemplo, que estoy perdiendo o el dato que estoy perdiendo, mirando los bits de paridad. Porque sabemos que no hay error en los otros discos. Entonces, el bit que me está faltando, ¿cuánto tiene que valer para que la paridad dé 1? Para que la paridad par de 1 o que la paridad par de 0. Bueno, mirando la paridad podemos recuperar el dato que me falta. Incluso también si se rompe el disco de paridad. Porque, bueno, ahí no hay ningún problema, ¿no? Si se rompe el disco de paridad, lo único que hay que hacer es volver a computar las paridades. Ahí en ese caso no hubo pérdida de información, hubo solamente pérdida del bit de redundancia. Claro, este esquema de RAID, al usarlo, se dieron cuenta que no permitía resolver pedidos en simultáneo. ¿Por qué? Y porque vos tenés n cantidad de discos, pero una lectura involucraba actividad en todos los discos a la vez. Entonces ahí se empezaron a dar cuenta, por ejemplo, que son más frecuentes las lecturas que las escrituras, en general, ¿no? Después hay ciertas excepciones. Pero si pensamos, no sé, en una página web, es más frecuente leer que escribir. Escribir es cuando cambias el contenido y leer es cuando se conectan los usuarios a esa página web. Entonces, si pudiéramos encontrarle la vuelta para ganar más ancho de banda de lectura, sería positivo. Y es ahí donde aparece el RAID 4. Lo que permite RAID 4 es que uno pueda acceder a los discos de manera independiente. ¿Y cómo logra eso? Bueno, distribuye, lo que va a hacer es, va a ir atendiendo las peticiones a distintos discos en paralelo, ahí estamos ganando ancho de banda, pero la clave está en que usa tiras de mayor tamaño. En lugar de guardar la información a nivel de bit o puñado de bytes o word, por ahí usa bloques en donde hay 100, 200, 1000 bytes y bueno, los asigna a cada uno de los discos. Entonces puede venir un pedido de entrada-salida para un cierto disco y otro para otro disco, y esos dos pedidos se van a poder resolver en simultáneo, en paralelo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se utiliza el disco de paridad? Bueno, en el disco de paridad, ahora en lugar de guardar el bit de paridad, se guarda el bloque de los bits de paridad. O sea, se hace paridad sobre los bits del bloque en el primer disco, los bits del bloque en el segundo, los bits del bloque en el tercero, así sucesivamente. Se le hace paridad a todos esos bloques y se guarda en el disco rígido correspondiente a la paridad. Ahora lo vemos gráficamente si con palabras no se entiende. Un dato. Producto de esta organización, una escritura va a implicar dos lecturas y dos escrituras. ¿Por qué? Bueno, una escritura normalmente involucra escribir el bloque y a otra cosa. Si hay paridad, bueno, se escribirá el bloque y la paridad. Pero acá, como estamos en un bloque que puede tener más tamaño, más información que la que uno está modificando, bueno, vamos a necesitar primero el dato como estaba antes y tomamos la paridad como estaba antes. Luego, modificamos los datos que queramos modificar y luego hay que volver a guardar ese dato y volver y computar de nuevo la paridad, ¿no? Porque al cambiar el dato obviamente cambia la paridad. Así que esto estuvo muy bien, aceleró las lecturas, pero las escrituras era cuello de botella. ¿Por qué? Y porque la paridad estaba siempre en el mismo disco. Lo que les decía recién, veámoslo gráficamente, tal vez se entienda mejor. Acá teníamos el RAID 3, donde el bloquecito era muy pequeño, entonces acá no había chance de concurrencia, porque una lectura involucraba, en este caso, a los 5 discos. Los 4 discos de datos más el disco de paridad. Cuando pasamos a RAID 4, se agranda el bloque que se graba, y acá sí ganamos independencia, podemos, digamos, concurrencia. Yo puedo estar leyendo el bloque 0, el 1, el 2 y el 3, todos al mismo tiempo, porque cada pedido va a un disco distinto. Obviamente no puedo resolver el bloque 0 y el 4 a la vez porque iría al mismo disco. Pero
Luego, ¿cómo hacemos? Acá tengo un bloque grande de paridad que cubre a todos los bits de estos discos. ¿Y por qué teníamos esa gran cantidad de accesos al disco? Bueno, porque si yo estoy modificando el bloque 0, lo tengo que traer a veces porque mi modificación es de una partecita nada más. Pero también tengo que traer el de las paridades. ¿Para qué? Bueno, para ver cómo se está modificando. Y de esa manera, digamos, como es una paridad simple y yo solo estoy modificando el primer bloque, por ejemplo, en este ejemplo que les cuento, no necesito traer los restantes bloques. O sea, es un avance bastante interesante el que hace RAID 4. Pero bueno, tiene un problema. El cuello de botella, que es el disco de las paridades. Ya que todas las lecturas tocan el disco de la paridad para ver si lo que leíste está bien. Todas las escrituras tocan el disco de la paridad también. Entonces ahí, ok, te da mejor acceso a las lecturas, pero siguen muy retenidas las escrituras. Es ahí donde, bueno, entra en escena el RAID 5. ¿Y cómo lo podemos corregir? ¿Qué podemos hacer para mejorar el desempeño? Parece ser que trabajar con bloques grandes es una buena idea para tener lecturas en paralelo. Eso lo mantenemos. Ahora, parece ser que no era buena idea que las paridades estén siempre en el mismo disco, porque ese disco se transformaba en cuello de botella y también era el disco más propenso a los fallos. Entonces, ¿qué hace el RAID 5? Mantiene todo lo posible lo que hacía RAID 4, con una excepción. Los bits de paridad se distribuyen en todos los discos. ¿Qué logramos con eso? Bueno, el disco de las paridades deja de ser el más usado de todos. Esa carga se distribuye entre todos los demás. Y podríamos llegar a lograr paralelismo en las escrituras también. Si tenemos suerte, ¿no? En función de qué bloques están siendo escritos. Bueno, saca el cuello de botella, que era el disco de las paridades, y la verdad que hay que decirlo, es el esquema RAID hoy en día más popular de todos, tanto a nivel de software como de hardware. Y bueno, como RAID 0 nos va a permitir usar discos de distinto tamaño. Se arregla. Antiguamente, por ejemplo, en el RAID 2 tenías que estar hasta sincronizadas las cabezas. Con RAID 5 podés hacer un RAID con un disco de que tenga, no sé, 1 tera y el otro que tenga 800 gigas. Y bueno, los va a utilizar igual, le va a encontrar la vuelta para usarlo. En realidad, bueno, necesitas 3, ¿no? Con 2 no te alcanza. ¿Y qué pasa? ¿Qué otro aspecto le podemos mejorar al RAID 5? Bueno, lo que empezaron a darse cuenta es que con el paso de los años empezábamos a armar sistemas de bases de datos con bases de datos cada vez más voluminosas. Hoy en día hay servidores que manejan que ya los terabytes le quedan chicos y que los petabytes, los miles de terabytes, también le va quedando chico. Entonces son sistemas RAID, obviamente, pero con una cantidad de discos rígidos involucradas increíble. Y cuando algún disco falla, el proceso de recuperación, claro, hay que recuperar mucha información. No es algo que uno lo puede hacer apagando la página web, por ejemplo, y decir, bueno, che, por las próximas 5 horas no entre a la página web que voy a estar recuperando. No, lo tenés que recuperar con el sistema en producción. Eso quiere decir que la recuperación es todavía más lenta. Entonces no es de extrañar que recuperarse a un evento del fallo de un disco te puede terminar llevando 20 días, un mes. Y la chance de que tengas mala suerte, ¿qué sería mala suerte en este caso? Que mientras te estás recuperando a un fallo, se te produzca un segundo fallo, se incrementa. Entonces, bueno, ¿qué le podíamos mejorar al RAID 5? Exactamente eso. ¿Cómo se lo mejoraron? Bueno, dando lugar al RAID 6, lo que hace el RAID 6 es, agrega más bits de paridad. O sea, en lugar de uno solo, tiene 2 por bloque. ¿Y qué nos permite eso? Lo que nos va a permitir es recuperarnos ante el primer fallo y además recuperarnos ante un fallo que se produzca mientras nos estamos recuperando un fallo. Parece difícil decirlo, pero justamente lo único que le podíamos criticar al RAID 5 se lo logramos mejorar en el RAID 6. Bueno, no es gratis, de nuevo, no hay almuerzo gratis, porque para tener esa chance de recuperarnos mientras nos estábamos recuperando, o sea, recuperarnos a un fallo mientras nos estábamos recuperando a otro fallo, necesitamos más redundancia, ¿no? Un segundo bit de paridad, lo cual implica desperdiciar un poco más de espacio también en estos bloques que mantienen la redundancia, la paridad.
Ahora tal vez gráficamente se entienda mejor. Pero bueno, RAID 6 necesitamos tener un disco más. Serían 4 discos necesitas en este caso. Y la peculiaridad es lo que les contaba recién. Te deja recuperar aún cuando se produce un fallo mientras te estás recuperando. Es una cosa que uno dice, bueno, tenés toda la mala suerte habida y por haber, pero como les contaba, teniendo presente que cada vez las bases de datos son más voluminosas, el tiempo en el cual estás expuesto, es decir, mientras te estás recuperando el primer fallo, está siendo cada vez más largo ese tiempo. Y bueno, puede pasar de que mientras te estás recuperando, ahí se produzca un fallo y uno estaría perdiendo esa información. Y como creo que lo he dicho varias veces, lo más valioso en la computadora no es el hardware, sino son los datos. Es la información que tenemos guardada en ese hardware. Así que vale la pena tener presente que el RAID 6 está ahí a disposición. Y les decía, tal vez lo vamos a ver un poco más claro con una imagen. Noten la diferencia entre el RAID 5 y el 6. ¿Dónde está? Bueno, estos 4 bloques tienen un solo bloque de paridad, mientras que con un RAID 6 estos mismos 4 bloques tienen ahora 2 bloques de paridad. Desde ya necesito tener un disco rígido más para la paridad extra. Y noten cómo no están en el mismo disco concentradas las paridades ni en 5 ni en 6. Como que el primer bloque está acá, la paridad está acá, después está acá, después está acá. O sea, está pensado, el algoritmo hace las cuentas para que los bloques de paridad vayan cayendo en los distintos discos y no estén todas las paridades en el mismo disco, como era antes el caso en el RAID 4. Y lo mismo acá, ¿no? También se va buscando que el bloque de paridades P y paridades Q vaya cayendo en distintos discos, en la idea de que no haya un cuello de botella. Entonces podemos resolver lecturas en simultáneo como era el RAID 4, pero también podemos resolver escrituras en simultáneo como logra hacer el RAID 5, bueno, y obviamente mantiene la característica del RAID 6. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, aparece una idea loca, pero que es bastante práctica y muy fácil de hacer el deployment hoy en día habiendo cloud, que es el RAID anidado. Es decir, ustedes saben, cuando hacemos un RAID, tomas un conjunto de discos rígidos y armas como una unidad lógica. ¿Y por qué no tomar esa unidad lógica y agruparla con otras unidades lógicas, por ejemplo, en un nuevo RAID? Bien, eso da lugar a, por ejemplo, el esquema de RAID 10, que en algunos lugares se lo llama RAID 1 más 0, que implementa un RAID 1 de mirroring sobre varios arreglos donde se implementa RAID 0, el stripping. Y lo mismo en la otra alternativa. Podemos hacer lo que se llama el RAID 0 más 1. Normalmente no se lo llama 0,1 para evitar confusiones con el RAID 1. ¿No? Es el más allí está para que quede claro que no es el RAID 1. Otro también que se utiliza mucho es el 5 más 0. ¿Y en qué consiste? Bueno, tomamos discos haciendo stripping y los combinamos haciendo un RAID 5, discos haciendo mirroring y los combinamos haciendo, los fusionamos haciendo stripping para mejorar el desempeño. Claro, hacer un 1 más 0 o un 0 más 1 gastás, al menos necesitas 4 rígidos, ¿no? Para armar 2 de RAID 0, 2 de RAID 1 y después combinarlos en el RAID del otro tipo. Mientras que, bueno, con el RAID 5 más 0 ahí necesitas, serían 6 si no me equivoco. O sea, 2 para hacer 3 arreglos de RAID 0 y después combinarlos en un RAID 5. Pero bueno, lo que vamos a estar logrando acá es sumar los beneficios. O sea, está muy bien que sea un RAID 1 más 0, 0 más 1, 5 más 0, porque realmente estamos sumando los beneficios de tener los dos tipos de RAID combinados. Es verdad que antes que, si yo tengo 4 rígidos, antes de tirarme a hacer un 5 más 0, directamente pongo un RAID 6. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito, así que es ahí donde tienen que tomar ustedes la decisión. Para eso les damos los criterios y ustedes los terminan aplicando. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, recientemente, en los últimos 10 años, bueno, desde que se popularizó el cloud, aparecieron ideas. Bueno, les contaba, necesitamos tener, por ejemplo, una base de datos que tenga 1 petabyte. ¿Y cómo armas una base de datos de 1 petabyte? Es un desafío, es una pregunta quizás tonta, pero es difícil de contestarla. Porque supongamos, vamos a hacer las cuentas fáciles. Supongamos que lo armás con discos de 1 tera. Necesitas 1024 discos de 1 tera. Ok, alguien me estará diciendo, che, pará, pongamos un disco más grande. Pongamos un disco de, no sé, 4 teras. Bueno, necesitas, síganme, 256 discos de 4 teras.
ni vayan a Mercado Libre a ver cuánto vale un disco de 4 teras, porque multiplicar ese valor por 256 te compras unas cuantas casas. Pero bueno, no hagan esa cuenta. ¿Cómo haces para entrar 256 discos en un gabinete? Bueno, me compro el gabinete Tower, el Tower Max Ultra. Bueno, háganlo. Tarea para el hogar. Y pucha, por ahí en esa sala está una pregunta para hacer en la promoción a libro abierto. Podría funcionar. ¿Cuántos discos podemos poner en el servidor más grande que se consigue en Mercado Libre? Por ahí consiguen algún servidor que admita 20 discos o por ahí. Pero necesitamos meter 256. ¿Cómo hacemos? Bueno, es un problema complicado. Lo que llamamos DAS, el almacenamiento conectado de manera directa, es lo que podemos tener a lo sumo 20 en una computadora. Surgió una evolución de esa idea para sacar esa limitación, lo que se llama el NAS. Entonces te deja tener computadoras, varias computadoras en una red, donde cada computadora tiene una X cantidad de discos y luego como que vas sumando esos discos para hacer discos más grandes, tal vez a través de una técnica de RAID. Pero bueno, el problema es que metía como un intermediario. La PC eran varias PCs que en conjunto sumaban su almacenamiento. Una evolución es lo que se llama la técnica de SAN, que directamente te permite prácticamente, por así decir, enchufar el disco rígido a la red. No es literalmente así, pero bueno, para que se entienda la idea. Entonces quitamos el intermedio, que era la computadora que almacenaba, que nos daba acceso a ese NAS, y de esa manera uno puede tener en una red esos 256 discos sin ningún problema, y después tenés una sola computadora que administra esos 256 discos, y ahí logramos armar nuestra base de datos de 1 petabyte y a otra cosa. Es verdad que en general no vamos a tener que tener estas preocupaciones. Nosotros, como nuestro acercamiento a la computación es también de alto nivel, independientemente si estás en la licenciatura o en la ingeniería, lo que hacemos es, vamos a uno de los proveedores de cloud y le decimos, armame el disco de 1 peta y te olvidás. O sea, lo trabajamos a nivel virtual. Pero bueno, si alguien se preguntaba cómo lo terminan haciendo adentro de Amazon, adentro de Google, adentro de Microsoft, lo hacen usando estas ideas que estuvimos repasando en esta segunda parte, bueno, segunda y tercera parte del módulo de los dispositivos de entrada-salida. Y con esto terminamos no solo el módulo 11, sino que terminamos los distintos temas de la materia. Así que dejamos acá.